La política vive su propio mundo, sus propios ritmos, tiene anhelos particulares. La política es, entre otras cosas, la disputa permanente por el poder, por ocupar espacios, por quitar espacios a otros. Ahí aparece la estrategia, la táctica, la ofensiva, la ofensa, el llamado relato, el tan recurrido legado, que es una particularidad del relato, una especie de especialidad. Todo esto tiene un colofón que son las elecciones. Es el momento en que todo lo anterior se blanquea porque se pide la opinión de usted, del ciudadano, una opinión al elector. Es el acto en que se manifiesta la democracia, previa campaña en que se intenta obtener la confianza, en que se promete, se justifica, se asegura los nichos, se aseguran los bolsones electorales, se pretende expandirse a otros que son más ajenos. Estos son los momentos en que se ensaya el optimismo. La sonrisa, pero esa sonrisa tranquila, es el momento en que todo político sueña con darse un baño de multitudes. Es el momento de las campañas. Y son las campañas las que ahora están a punto de comenzar. Lo primero, el presidente Gabriel Boric ha estado muy, pero muy activo haciendo política. No me refiero a la política presidencial, sino que a la política partidaria. Él nunca ha dejado de ser presidente y al mismo tiempo jefe de su colectividad, o sea, ahora del Frente Amplio. Gobierna y simultáneamente está en la política chica, en la del partido, la política más dura, la más modesta. En solo un mes más, sí, un mes más, habrá que empezar a tomar decisiones. O sea, por ejemplo, la de ir o no a primarias presidenciales. Y esto tiene un correlato en las listas parlamentarias. O sea, ya hay poco tiempo y los políticos se juegan, muchos de ellos, comienzan a jugarse la vida, eso de estar o no estar. Porque para muchos las elecciones tienen un efecto de una centrífuga, los puede lanzar hacia afuera, quedar excluidos del núcleo, perderse para siempre. En el oficialismo cundía la preocupación por no tener un candidato presidencial competitivo. De repente, usted lo debe haber escuchado, surgió Vlado Milosevic entre los liberales, partido que no está en el Frente Amplio, sino que está orbitando alrededor del Partido Socialista y el PPD. Y empezó un festival de nombres poco competitivos. Jaime Molet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social. En el Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, que es su presidenta y que fue proclamada por las llamadas bases en el Maule. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Un extraño caso de querer, o sea, el que tiene la marca de haber terminado con Ricardo Lagos en su segundo intento, y no poder. El diputado Daniel Manucheri, socialista. El ministro Mario Marcel, que negó la posibilidad. Agreguemos en el PPD la eterna Carolina Toá, que para su desgracia marca míseros 3 puntos en las encuestas, y como alternativa a ella, Ricardo Lagos Weber. Y en el Frente Amplio algunos sueñan, aunque soñar es mucho, con Gonzalo Winter, y otros miran a México, a Beatriz Sánchez, para que repita el plato. En el Partido Comunista estaban contentos con Janet Jara, pero estaban contentos con una sonrisa falsa, hacia afuera, porque ella no goza de todo el consenso en la lógica de la disciplina partidaria del Partido Comunista. Pero se da cuenta del enorme festival de nombres que empezaron a circular, pero sin ninguno de ellos con el peso específico para ser candidato presidencial. O sea, con todo el respeto a los recién nombrados, entre todos no hay ninguno competitivo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todas las miradas comenzaron a dirigirse a Michelle Bachelet. Sería su tercera candidatura presidencial. Michelle Bachelet marca muy bien en las encuestas y hay algunas encuestas que en un escenario de segunda vuelta la ubican a solo 4 puntos bajo Evelyn Matei. La diferencia es que Matei está hace rato en campaña y Bachelet no. Ha comenzado entonces lo que se llama la procesión a la casa de Bachelet. Los viejos tercios del Partido Socialista están entusiasmadísimos, conversan, se mueven, están ansiosos. Bastante añosos ya, reviven con esta idea de volver al poder en plenitud, de volver a ocupar oficinas, de volver a tener ingresos estables.
Resulta obvio que una candidatura de Bachelet cambia todo el escenario del oficialismo. Hace algunos días, el PPD instó al Partido Socialista a nombrar a Toá como candidata única. De hecho, hay un intenso lobby de políticos, pero también de analistas, de columnistas, para que ella sea la candidata. Pero ante el surgimiento de Bachelet, ese llamado suena como a un disparo con munición de fantasía, una especie de guatapique. Camilo Escalona, de la vieja guardia, dice que con Bachelet hay una conversación pendiente. Y cuando le preguntan a Camilo Escalona si Toá no podría concitar un apoyo transversal, responde: es que eso no se decreta, lo del apoyo transversal. Es un fenómeno que existe, que debe existir, más allá de la voluntad de cada cual. Hoy no existe esa figura, dice. O sea, el estilete de Escalona alcanzó el corazón de Toá y prácticamente la mató. Si la expresidenta cambia de opinión, dijo, cambia el escenario y se acelerarían las definiciones. Así la remató. Las señales están y son tan evidentes que es imposible no verlas. A ver, veamos. Sin haber para qué, Bachelet escribió una columna en el diario El País. Título de la columna: Primero ideas y unidad. Bajada de la columna. Esto escribe Bachelet: nuestra unidad como progresismo debe basarse en ideas en común, pero también debe traducirse en un pacto político lo más amplio posible que refleje la diversidad de nuestra sociedad. Tengo la convicción de que unidos podemos vencer. O sea, en esa columna, Michelle Bachelet habla de futuro, de los logros de su gobierno. O sea, es una columna de una candidata. Otra de Bachelet. Hace algunos meses, en una comida en Santiago, en que estaban presentes Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carolina Toá y Bachelet, el presidente de Brasil, Lula da Silva, le dijo ahí a Bachelet presente que ella debía presentarse como candidata. Estaba presente Carolina Toá, pobrecita ella, pero más allá de eso, el asunto es que este consejo, sin haber para qué, lo contó Bachelet hace pocos días públicamente. ¿Para qué lo hizo? Declaraciones de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que dijo: la candidata natural sería Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio? Vemos en Michelle Bachelet un liderazgo fundamental para todo el sector. ¿Qué dijo Jaime Quintana, presidente del PPD? Si la presidenta Bachelet tomara una decisión distinta a la que hasta ahora ha manifestado, naturalmente que habría que considerarlo. ¿Qué dijo Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista? Dijo que la proyección presidencial de Bachelet es el deseo de muchos de nosotros, más claro imposible. Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical: si la expresidenta toma la decisión de presentarse, claramente marcará un hito, se podría convertir en un factor ordenador. Ahora, José Miguel Insulza no la quiere. ¿Qué dijo José Miguel Insulza? Dijo: estos caprichos de decir si Bachelet va a contestar nos demora. Deberíamos decidir pronto entre los candidatos que hay, no entre los que hubo o podrían ser. Pero la posición del otrora Panzer, Insulza, es minoritaria y en parte tiene que ver con la antigua animadversión y desprecio que los varones del Partido Socialista tenían, y algunos mantienen, respecto a la expresidenta. Lo cierto es que la directiva del Partido Socialista ya notificó a Bachelet que esperan que sea la candidata, se lo dijeron oficialmente. O sea, queda poco para la definición, porque la definición debe tomarse el próximo mes, en marzo. Y todos empiezan entonces a buscar espacio frente a esta nueva realidad. El candidato Vlado Mirosevic, candidato presidencial del Partido Liberal, le piden: mire, Vlado, ¿por qué no eres mejor candidato a senador por Arica? A Jaime Mulet, candidato de la Federación Regionalista Verde Social, le dicen: Jaime, mejor por Atacama, senador. Y para dejar tranquila a la democracia cristiana, a su presidente Alberto Undurraga le reservarían un copo de candidato a senador por el Maule o por Valparaíso. Y para sumar todo lo posible, porque aquí nada sobra, incluso le abrirían un cupo a Marco Enrique Sominami. O sea, nada de candidaturas molestosas por el lado. La candidatura de Carolina Toá no solo enfrenta una baja adhesión en encuestas, sino que no concita un amplio apoyo en el Partido Socialista. Y algo más: la indefinición de Bachelet tiene a Toá
bloqueada, paralizada, momificada en estos momentos desde el punto de vista político. El Partido Socialista tiene elecciones de directiva el próximo 16 de marzo. Sus dirigentes han dicho que después de esa elección del 16 de marzo van a tomar la definición, van a adoptar la definición presidencial. Yo sospecho que a esas alturas ya va a estar todo resuelto respecto a la expresidenta Bachelet. ¿Y cuál es la clave de Bachelet? Que ella es la única capaz de unir a todo el oficialismo, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista sin mayor discusión. O sea, la famosa unidad que todos proclaman en la izquierda y que ella invoca en su columna en el diario El País, solo la logra ella. Y no solamente eso, con Bachelet yo creo que no hay primarias. Se acaban las primarias en el oficialismo. Algunos socialistas en privado dicen que Bachelet es más comunista que socialista. Claro, hay que recordar que alguna vez ella decía que los días más felices los pasó en la fenecida Alemania Oriental, bajo una dura dictadura comunista que disparaba a matar a los que simplemente intentaban abandonar ese país. Otros recordarán cuando, siendo presidenta de Chile y durante una visita en La Habana, en medio de una ceremonia pública, había mucha gente, le avisaron que el comandante Fidel Castro la esperaba. Y ella, como una adolescente, siendo presidenta, se levantó y trotó la presidenta hasta un vehículo para correr, cual escolar, a visitar al dictador. Hay que recordar que el primer gobierno de Michelle Bachelet fue liberal, que gobernó con una especie de organización paralela a los partidos políticos que se llamaba expansiva, y ahí estaban los liberales de la Concertación, y que apareció una segunda Bachelet totalmente distinta en el segundo gobierno. Una Bachelet diferente y seguramente la verdadera Bachelet. Recordemos que la segunda campaña de Michelle Bachelet fue financiada de forma brutal por el gran empresariado. Y ahí ella dio por finalizada la Concertación y creó la nueva mayoría, incorporando no solo al Partido Comunista al gobierno, sino también a militantes del Frente Amplio. Recordemos que los incorporó al Ministerio de Educación. Antes, por eso el Frente Amplio le tiene tanto afecto. Antes, en 2013, Bachelet fue fundamental para permitir a Giorgio Jackson ser el candidato único a diputado por la izquierda en la comuna de Santiago, en ese distrito, usando el criticado sistema binominal, de manera que Giorgio Jackson tenía una elección absolutamente asegurada. Por eso la relación de Michelle Bachelet con el Frente Amplio es tan estrecha. Y algunos datos. En las dos vueltas de su segunda candidatura presidencial, Michelle Bachelet obtuvo menos votos que las dos vueltas de la primera candidatura. O sea, fue disminuyendo su rendimiento electoral y logró además menos votos que Sebastián Piñera en su primera candidatura. La nueva mayoría, con Bachelet, perdió 500.000 votos respecto a la Concertación. Bachelet fue elegida por solo el 26% de la ciudadanía. La segunda candidatura de Piñera logró más votos que la segunda candidatura de Bachelet. Doy esta cifra para tener presente que Bachelet no tiene todo asegurado, ni mucho menos. Es verdad que bajo el segundo gobierno de Bachelet se realizó una fracasada reforma tributaria, aumentó muchísimo el gasto público, también aumentó la deuda, el crecimiento se estancó. Ese gobierno fue el de menor crecimiento del retorno a la democracia. O sea, ya habrá tiempo para analizar los gobiernos de Bachelet. Es posible que las eventuales candidaturas principales hasta hoy, la de Bachelet y Matei, sean símbolos, estas dos candidaturas, de la crisis que afecta a nuestro país. Bachelet enfrentaría una campaña, escuche bien, 20 años después de su primera y exitosa campaña presidencial. 20 años después. Hay que recordar que Bachelet y Matei ya se enfrentaron en 2013, con una Matei que mantuvo una candidatura que fue simplemente testimonial porque fue abandonada a su suerte. Ambas candidatas tienen más de 70 años. Y una última consideración. Toá representa lo que se llamaría el socialismo democrático, o más bien representa lo que se llamaría la socialdemocracia. Bachelet representa a la izquierda a secas, con un amplio espacio para el Partido Comunista. Lo que ocurre con Toá
es que al ser vocera del apruebo del primer proyecto constitucional, el proyecto de Elisa Loncón, de Fernando Atria, su ropaje socialdemócrata se deshilachó, perdió consistencia y más de alguno dijo que podría abandonar sus convicciones según la ocasión. Y esa fue una ocasión. El caso de Bachelet es totalmente distinto. Respecto a ese proyecto constitucional dijo textual: no es perfecta esa constitución, más se acerca a lo que soñé. O sea, una Bachelet de izquierda sin apellidos, izquierda dura. En la derecha se viven días aciagos. Es posible que desde el retorno a la democracia, hace ya muchos años, nunca la derecha había tenido tantas expectativas de un buen resultado electoral. ¿Cuál es el problema de la derecha? Es que hay 5 derechas. Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Chile Vamos con 3 partidos, ahí en Chile Vamos la UDI, Renovación Nacional y Bópoli, el Partido Social Cristiano y Demócratas con Amarillo, 5 derechas. Evelyn Matei es solo la candidata de Chile Vamos. Y no solo eso, después de la guerra civil que se produjo con ocasión de la reforma a las pensiones, la división de los republicanos y nacional libertarios con Chile Vamos es un abismo, es una división insalvable. En estos momentos hay una guerra civil en la derecha. Es seguro que la derecha en primera vuelta tendrá por lo menos 2 candidatos presidenciales, Matei y José Antonio Kast, por lo menos. Y Johannes Kaiser ha dicho que si las encuestas están marcando entre 18 y 20 puntos, irá a la primera vuelta. No hay más que discutir, afirmó. Lo afirmó así de tajante. O sea, habría 3 candidatos de derecha. Todos sabemos que en medio de una campaña hay heridos, quedan lesiones. O sea, las campañas políticas son eso. La derecha en la primera vuelta tendría su propia guerra civil. Y resulta que en una segunda vuelta, para el candidato de derecha que pasa a la segunda vuelta, ¿van a votar todos los demás electores por ese candidato? Johannes Kaiser fue 2 veces militante del Partido Republicano, pero no se habla con José Antonio Kast hace rato. O sea, es una relación áspera, germana y áspera, por decirlo de alguna manera. Pero ¿a qué están dispuestos ellos dos? A un simple matrimonio de conveniencia. Y todo esto es un problema. Y hay otro problema. Si no hay unidad en la candidatura presidencial, también habrá guerra civil, división, lucha en las listas parlamentarias. La derecha va camino, si todo sigue igual, a una especie de derrota parlamentaria. Según Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, el oficialismo iría con 2 listas parlamentarias, por lo que la derecha también podría ir con 2. Y dijo, si vamos divididos en 3 o 4 listas, le regalaremos el triunfo a la izquierda. La derecha vive momentos complejos. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo, vamos a competir contra todas las listas que se inscriban. Chile Vamos tuvo un cruce con la izquierda y por eso no vamos a tener lista en conjunto con ellos, refiriéndose a la reforma previsional. Lo último que se sabe es que podría haber un pacto parlamentario entre los republicanos y los nacional libertarios. Todo demuestra, entonces, que el mayor éxito del gobierno con la reforma previsional, desde el punto de vista político estoy hablando, es haber dividido profundamente a su adversario, a la derecha. Eso es lo que logró el gobierno con la reforma previsional. Y resulta que dividiendo adversarios se ganan las batallas, o sea, dispersando al enemigo. Más fácil. Hoy el oficialismo tiene más posibilidades de vencer que antes de la reforma previsional. Y por último, el líder indiscutido de la derecha ya no está hace ya un año. Sebastián Piñera estaba muy activo en política y son varios los que creen que preparaba su tercera candidatura presidencial. Su ausencia se nota, el vacío existe, las añoranzas del llamado sector sobran y no tiene reemplazante. Y por eso la derecha se ve a la deriva y si algunas ideas había, ya no hay. En la última encuesta Academ, Piñera tiene un 69% de imagen positiva, la cifra más alta desde 1994. No todo, obviamente, ha sido buen recuerdo de Sebastián Piñera. El senador Manuel José Sandón
con sangre en el ojo, después de conocer los WhatsApp entre Luis Hermosilla y el fiscal, ex fiscal Manuel Guerra, en que se denota que podría, desde el gobierno anterior, ha habido una operación para hundir al senador Osandón, dijo, a propósito de la estatua que se quiere levantar frente al Palacio de la Moneda de Piñera, dijo, si Allende tiene una, cualquiera puede estar, incluido Piñera. Las cosas en la derecha, esto lo demuestra, están deterioradas, por decirlo en forma suave. Y es posible que toda esta situación contribuya a empujar a Michelle Bachelet a presentarse en su tercera campaña presidencial. Volvamos a la izquierda. El presidente Gabriel Boric, cada vez que puede, dice que admira a Salvador Allende. Pero yo diría que la diferencia es enorme. Esta izquierda, la de Boric, la de Jackson, la de Javiera Martínez, la de Toti Orellana, la de todos ellos, no es una derecha popular, o al menos, perdón, no es una izquierda popular, o al menos una izquierda con vocación popular. Nunca fueron eso, y no pretenden serlo. Como diría un marxista, esta es una izquierda que habla de la superestructura. El presidente es bueno para hacer política desde las oficinas, desde las habitaciones en que hay reuniones, y cree que ser popular es citar a una señora Juanita, o ser popular es irse a vivir al barrio Yungay, o dar unos pedaleos en una bicicleta. Este es un fenómeno que también afecta al Partido Comunista. Su ex candidato presidencial, hoy detenido en su domicilio, Daniel Jadue, nunca vivió en Recoleta, siempre vivió en La Reina. Es una élite con recursos, una élite acomodada, mucho más acomodada de lo que muchos imaginan. ¿Se acuerda lo que dijeron, o cuando dijeron que iban a tener un sueldo máximo en el gobierno para los asesores? Porque lo otro era un privilegio. Pues eso no lo cumplieron. ¿Se acuerda cuando dijeron que no se iba a favorecer a los amigos? Sí, pero ahí están los embajadores políticos, amigos. Beatriz Sánchez, sin ninguna experiencia, está en México. El sueldo de Beatriz Sánchez debe rondar los 20 millones de pesos mensuales. Además maneja gastos reservados ingentes y otros gastos que son sufragados por la misma embajada. O sea, si ella estuviera los 4 años en México como embajadora, habría obtenido como sueldo 960 millones de pesos. Parlamentarios de oposición denunciaron hace poco que Beatriz Sánchez, como embajadora durante los años 2023 y 2024, no tuvo ninguna actividad relacionada con asuntos económicos y de seguridad en México, ninguna. Y luego de revisar la agenda de Beatriz Sánchez entre los años 2023 y 2024, señalaron, lograron determinar que tuvo en 2 años solo 32 actividades. O sea, poco más de una actividad al mes, poco más de una actividad cada mes. Y la mitad de esas actividades relacionadas con asuntos culturales, como festivales de música y cine. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mundo popular? Yo creo que nada. El Frente Amplio, además, está evaluando presentar a Beatriz Sánchez como candidata al Senado en la región del Maule. Los partidos políticos están generosamente financiados con nuestros impuestos. Además, las campañas están bien financiadas, no solamente los partidos políticos en su funcionamiento, sino que reciben recursos adicionales, como ustedes saben, para las campañas políticas. Pero además los partidos políticos exigen aportes a sus militantes, especialmente aquellos que tienen puestos en el aparato público o son parlamentarios. Y hay una razón evidente para esto. Están en esos puestos porque son militantes. O sea, ni usted ni yo podríamos estar ahí. Ocurre que estos representantes del mundo popular son malos para pagar. Se guardan la platita en el bolsillo, en la faltriquera. El diario La Tercera dio a conocer que el presupuesto de los muchachos del Frente Amplio dice lo siguiente. Esto es textual. Cotizar es un deber de la militancia y es parte fundamental del financiamiento del partido, representando el 30% de los ingresos.
Eso dice el presupuesto del Frente Amplio. Pero muchos no pagan. Escuche bien, el 46,7% de los militantes del Frente Amplio que tiene cargos de gobierno no están pagando. Es todo para adentro, como dicen en el campo. No pagan nada de lo que deben pagar a su partido. Ministros, alcaldes, embajadores, jefes de servicio y otras autoridades deben 141.867.000 pesos. El Frente Amplio, recordemos que se constituyó recién porque se fusionaron los partidos del oficialismo, tiene 5 meses desde esta fusión. Y leo el informe, esto es textual. Esto es textual. Ninguna de nuestras alcaldías ha realizado aportes al partido durante el periodo Frente Amplio, 5 meses. Un 28,7% de estos han realizado aportes al partido durante el periodo Frente Amplio, 28,7%. Mientras que un 15,89% se mantiene el día. Diputades, un 22,22% no ha realizado ningún aporte al partido. Y ninguno va al día, donde el 61,11% debe 2 o más meses. Ministres, el 50% debe al menos 3 meses de cotizaciones. Delegades presidenciales, el 70% no ha realizado aportes al partido durante el periodo del Frente Amplio. ¿Qué le puedo decir? Son malos para pagar los compañeros. ¿Cuánto deben pagar? Los ministros, los alcaldes, los senadores, los directores de servicio, 400.000 pesos al mes. Los delegados, o prefiere delegades, presidenciales, 500.000 pesos. Los diputados, 350.000 pesos. Los embajadores, 1.200.000 pesos. No pagan. La mitad de los ministros del Frente Amplio debe al menos 3 meses. De todos los ministros, ¿cuáles son? Toti Orellana, la ministra de la Mujer, Aysén Echeverri, la vocera, Javiera Toro, de Desarrollo Social, Nicolás Grau, de Economía, Diego Pardo, de Energía. Uno solo de ellos está al día. De los 28 diputados, ninguno está al día. Y el 22,2% nunca ha pagado siquiera algo. Hay que decir, eso sí, que el único senador, que es Juan Ignacio Latorre, está al día. Ninguno de los 5 embajadores nombrados políticamente y que son del Frente Amplio o relacionados con ellos, está al día. Javier Velasco en España, Beatriz Sánchez en México, Sebastián de Polo en Brasil, Jimena Fuentes, esposa de Fernando Atria en Gran Bretaña, Margarita Portuguesa en Costa Rica, ninguno está al día, pese a que reciben sueldos millonarios. El 34,5% de los asesores no pagados. ¿Y qué si el jefe de los asesores no da el ejemplo? Porque el jefe de los asesores, Miguel Crispi, debe 1.670.000 pesos. Los compañeros son malos para pagar. Todo para adentro, como decía hace un rato. El informe interno, además, expresa con alarma que el asunto se puede complicar si salen del gobierno, si pierden las próximas elecciones. Vuelvo entonces a lo que decía antes. ¿Tiene esta izquierda vocación popular? Mire, usted podría estar muy en desacuerdo con el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Es verdad, saltaban bancos para financiar sus actividades y repartir a la gente. Pero la gente del MIR nunca se enriqueció personalmente. Después del golpe de Estado, del golpe militar, al MIR y a sus integrantes los investigaron, además de que muchos murieron, los investigaron exhaustivamente. Usted comprenderá la investigación que hicieron sobre ellos y no encontraron nada. Cuando un militante del MIR ingresaba a trabajar en algún lugar, independientemente de la función que desempeñara, ¿sabe lo que pedía? Pedía ganar lo mismo que el sueldo más bajo. Y además eran capaces de morir por un ideal. ¿Qué tiene que ver esta izquierda con sombreritos a la moda, palabras engoladas, choferes, fiestas de fin de semana, becas pagadas por todos nosotros, con esa izquierda que dicen que admiran? ¿De verdad creen que representan a lo que llaman pueblo? Si usted revisa los diarios del domingo, de comienzo de febrero, se va a encontrar con una maravilla de caradurismo. Mire, en el diario del Mercurio se publicó una entrevista a Carlos Contreras. ¿Quién es él? El exsecretario regional ministerial, el Ceremi de Vivienda,
involucrado en la entrega de platas a la Fundación Democracia Viva, manejada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de ese partido que se llamaba, ahora Frente Amplio, Revolución Democrática. Contreras había sido jefe de gabinete de Catalina Pérez. Cuando le preguntan a Contreras por mensajes de WhatsApp entre Catalina Pérez y su pareja Daniel Andrade, confabulándose para aparentar que un departamento habitacional es una oficina de Democracia Viva, tratando de crear una escenografía, ¿qué responde Contreras? Carlos Contreras dice, mira, en realidad son conversaciones desafortunadas. Cuando le preguntan por el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dice que su forma de desenvolverse en el caso es, de nuevo, usa la misma palabra, desafortunada. O sea, todo para él es un infortunio, una especie de mala suerte. Me están haciendo, dice, además, pagar a mí los platos rotos. Yo no estaría en esta si hubiera tenido un mejor criterio político. Daniel Andrade y Catalina Pérez procedieron mal, dice, fruto de una desesperación para tratar de evitar un costo político de la situación. O sea, usted y yo podemos leer esta entrevista y todo es un problema político, todo es mala suerte, todo es un problema de desesperación. No asumen ninguna responsabilidad. Sí reconocen, y esto es muy interesante, que antes que el caso explotara hubo una coordinación desde la presidencia o desde el segundo piso, que es la asesoría presidencial, para establecer una línea de acción y de comunicación para contener lo que se entendía como un problema político. Pero ¿qué tipo de gente es esta que ante delitos creen que todo es mala suerte y que esto es un simple problema político de comunicaciones? Pero después de todo lo que ha pasado, leo una entrevista de Catalina Pérez en el diario La Tercera, la diputada, y aquí la línea de defensa es distinta. Yo conocía todo de Daniel Andrade, mi pareja, menos sus delitos. Esa es la línea de defensa. Cuando le preguntan sobre los mensajes que le inculpan, dicen, me parece que son inapropiados. Ahora le gusta la palabra, a ella le gusta la palabra inapropiado. Dice, es que se tomaron, y usa de nuevo la palabra, decisiones inapropiadas. Y agrega, fue una imprudencia. Para mí era una simple crisis comunicacional. Antes había hablado de un simple descriterio. O sea, Contreras usa el concepto desafortunado, Catalina Pérez el de inapropiado, el de descriterio. O sea, una levedad notable. Son unos irresponsables contumaces. Catalina Pérez dijo, equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal, y esto es lo que busca hacer la Fiscalía. Yo me equivoqué, pero fue política, una equivocación política nada más. Todo esto es brutal, la inconsciencia de esta gente. El Consejo de Defensa del Estado piensa distinto. Se querelló contra la diputada Catalina Pérez, ella ni más ni menos que fue presidenta de Revolución Democrática, un cuadro altísimo. ¿Y qué dice el Consejo de Defensa del Estado? Que cree que Catalina Pérez es una delincuente. Dice el Consejo de Defensa del Estado que es responsable en calidad de cómplice del delito consumado de fraude al fisco reiterado. Y agrega, la querellada, Catalina Pérez, cooperó para con su pareja, para que lograse concretar la firma de los convenios de transferencia de recursos, concertando con sus amigos y compañeros de militancia, el señor Carlos Contreras Gutiérrez y la señora Pafuica Contreras, que en primer lugar incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de convenios y además que fuese efectivamente elegida la fundación para adjudicarse la suma de 426 millones de pesos mediante la transferencia directa de la totalidad de los fondos públicos. Y agrega el Consejo de Defensa del Estado para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva, mientras que su pareja, el señor Andrade Schwartz, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha, a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de estos convenios en circunstancias fraudulentas previamente descritas y que además dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones
inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo. Y además agregan que acompañó a Andrade a retirar el contrato de arriendo del departamento Ñuñoa, que supuestamente sería la sede de la fundación y que era propiedad de una cercana a la parlamentaria, Catalina Pérez, llamada Cecilia Millán La Rivera, otra militante de Revolución Democrática. Queda en evidencia que de todos los antecedentes reunidos y la propia declaración de la señora Millán, que Catalina Pérez no solo acompañó a su pareja a retirar el documento, sino que conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando, pues cuando concurrieron a su domicilio, ambos le explicaron solo generalidades de las fundaciones. O sea, ella, Catalina Pérez, y los demás siguen insistiendo después de todo esto, que fue un simple descriterio, que fue un simple problema político. Todo esto es increíble. Se sigue complicando la fallida venta de la casa de Salvador Allende. CIPER publicó que toda la tramitación, atención con esto, toda la tramitación fue excepcional. La Seremi Metropolitana de Bienes Nacionales se llama Carol Castro. Ella firmó la compraventa el 30 de diciembre de la casa de Salvador Allende. Pero pese a que ella firmó, no pudo revisar lo que firmaba. De excepcional esta autoridad, o sea, en forma excepcional, a esta autoridad no le correspondió revisar ni participar en el proceso de levantamiento de antecedentes y elaboración del contrato, y tampoco participó ninguna persona de la Secretaría Metropolitana, quienes suelen elaborar estos escritos. ¿Y por qué no pudo revisar nada de lo que firmaba? ¿Por qué no pudo participar en la revisión de los antecedentes? Porque a ella se le instruyó y ordenó firmarlo en línea con el decreto 38 que dio pie a la compra, firmado por el presidente Gabriel Boric y la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. La orden venía de arriba, por eso no podía revisar nada. Y ahora algunos números. De 940 documentos de compras realizadas por Bienes Nacionales entre 2008 y 2024, 112 no pasaron por la Seremi. Hay 112. Pero de esos 112, 109 corresponden a adquisiciones de propiedades afectadas por la erupción del volcán Chaitén, porque aquí se dictó una ley especial. Bueno, y faltan 3. Bueno, son las 3 restantes. 2 de casas de Patricio Aylwin y una la de Salvador Allende. ¿Y por qué estas 3 excepciones? Porque todo venía de una orden que llegaba de arriba, de la presidencia. Y otro dato que se conoció: el Servicio Nacional de Patrimonio del Ministerio de las Culturas alertó, hizo una alerta jurídica sobre la compra, pero como todo venía de arriba no le hicieron caso. Ahora se sabe además que el precio de compra no contemplaba los muebles. El nuevo ministro de Bienes Nacionales hace 4 semanas anunció la resiliación del contrato. ¿Qué significa resiliación? Volver atrás, resiliar. Entonces hay que hacer una escritura para volver atrás. Las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Resiliar un contrato es una escritura, no demora nada. Pero ¿sabe qué? Hasta el momento eso no se hace. Esta simple escritura hasta el momento no se hace. ¿Qué explicación han dado? Que el proceso está interrumpido y dicen, estamos buscando la fórmula para cerrarlo formalmente. Esa búsqueda de la fórmula ha sido infructuosa. Algunas cosas más rápidamente. Les sugiero poner atención en Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. Todas las semanas están saliendo investigaciones contundentes de la Contraloría. Solo en estos días, en lo que va corrido de 2025, salió un informe sobre la JUNAEV y las irregularidades en el pago de almuerzos escolares. Hubo una investigación en el registro civil y las fallas en su plan de modernización. Hubo un informe sobre problemas de probidad de la Municipalidad de Angol. Hubo una auditoría en el hospital de Curicó con líos en las listas de espera. Hubo una auditoría a la CONAF en el plan de manejo del fuego. Es solo parte, ha habido más informes solo en estos días de 2025. Yo les sugiero poner atención a la labor incesante que está realizando la Contralora Dorothy Pérez.
Hay un cansancio creciente en el oficialismo con el ministro Carlos Montes. Es verdad que lo salieron a defender en las últimas horas, pero la ineficiencia en la reconstrucción luego del incendio que hace un año afectó a Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué es notable. Hay 3.000 personas afectadas y solo 53 casas reconstruidas. La ministra vocera, se llama Aysén Echeverri, militante del Frente Amplio, dijo lo siguiente con respecto a este fracaso de la reconstrucción. Dijo: el presidente pidió a Carlos Montes que revise y ajuste los planes que sean necesarios en el trabajo que están llevando adelante los equipos. También que haga los ajustes comunicacionales que sean necesarios para entregarle certeza a las personas y que tomen todas las medidas con todos los instrumentos disponibles para abordar los desafíos. Y si algo faltara, agregó: las autoridades locales han estado trabajando de la mano con los ministros sectoriales también. Aquí está el delegado presidencial, el delegado provincial, nuestro CEREMI, está todo el equipo de gobierno desplegado y trabajando para resolver las necesidades de las familias y teniendo como primera prioridad aquello. ¿Entendió algo? ¿Le hace sentido algo? ¿Se da cuenta de cuánta palabrería, de cuánta jeringonza, de tanto parloteo, de tanta insufrible cháchara, todo para 53 casas? Esta vocera, esta Aysén, se está transformando en un personaje insufrible, no para nosotros, no, para los afectados. ¿Este es el sentido popular del Frente Amplio? ¿Con esta insensibilidad en que todo se arregla con una palabrería inútil? ¿Esta es la solidaridad de la que tanto hablan con los más desposeídos? ¿O son de que simplemente este es un problema burocrático y que de desfilar por las calles pasaron a burócratas rápidamente acostumbrados a mullidas posaderas? A propósito de vivienda, ponga atención en lo que está ocurriendo en la mega toma de San Antonio. En San Antonio hay una toma enorme donde viven 10.251 personas, donde hay 4.136 viviendas. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo de esta propiedad a petición del dueño. En marzo del año pasado, 2024, la Corte Suprema ratificó la decisión. El viernes 31 pasado se venció el último plazo, porque ha habido prórrogas, para que las autoridades materialicen el desalojo. No cumplir con un fallo judicial constituye un delito. Ese delito se llama desacato. Las autoridades alegan que no tienen medios, que no tienen carabineros suficientes. La situación es explosiva. No sabemos lo que va a pasar en San Antonio, pero es muy importante lo que ahí ocurra como una señal para todas las otras tomas que hay en el país. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, hace unos días envió un oficio a todos los colegios. Es un oficio imperativo. Ordenó impartir la asignatura de Lengua y Cultura de Pueblos Originarios de primero a sexto básico. Lengua y Cultura de Pueblos Originarios. Y lengua indígena específicamente a séptimo y octavo básico. O sea, caminamos a ser bilingües en el mapudungún. Los alumnos chilenos estarán obligados a aprender eso y naturalmente que van a tener que disminuir las horas de otras asignaturas. En estos momentos, al finalizar el primer semestre del segundo año, 3 de cada 5 alumnos de la región metropolitana están bajo el nivel esperado para el primer año. Y ahora, pese a esta realidad, están agregando el mapudungún. En los 44 colegios que administra la Municipalidad de Santiago, donde hay colegios llamados emblemáticos, hay una sobredotación de profesores. O sea, mientras disminuye y ha disminuido la matrícula, aumentan los docentes. Mientras los resultados empeoran, aumentan los docentes. Mientras los resultados empeoran, escuche bien, los recursos en los últimos 4 años se duplicaron. Y los resultados son muy malos. Pero ahora va a haber que aprender mapudungún. Me da la impresión que el ministro Cataldo, Nicolás Cataldo, tiene las prioridades absolutamente extraviadas.
Hace algunos días se dio a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía del país del mes de diciembre. Fue un extraordinario 6,6%. Nadie, ningún analista, ningún economista pudo prever esta cifra de 6,6%. Es verdad que la base de comparación era baja, era un menos 1%, menos 1%. Y es también verdad que durante este diciembre hubo 2 días adicionales respecto del diciembre del año pasado. Pero el gobierno exultó de alegría y criticó con fiereza a lo que ellos llaman agoreros. Pero veamos las cifras y veamos los resultados económicos con tranquilidad. Es evidente que el resultado de diciembre es muy bueno. Sin embargo, la meta de crecimiento original del gobierno era de 2,6% para el año 2024 y no se cumplió. Es verdad que el gobierno había ajustado su meta a un 2,4%. Como el resultado final fue 2,5%, fue mejor que la última meta, peor que la primera meta, no es para explotar de alegría. Es probable que el gobierno, pese a esa cifra, sea el de peor crecimiento del retorno a la democracia. Está disputando esa mala cifra con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero con precios del cobre hoy muy altos. Si miramos a nivel internacional, el crecimiento de Chile está bajo el promedio mundial. Llevamos 3 años creciendo menos que el mundo. Y con respecto a Latinoamérica, con esa cifra que se dio a conocer del 6,6%, el promedio del año está en el 10º lugar en Latinoamérica, bajo la mitad. Por eso, la alegría bastante ofensiva del presidente pareció un poco boba, una felicidad algo escolar. No hay unanimidad de lo que va a ocurrir en este 2025. Mario Marcel dice que se inicia un periodo de mayor crecimiento. Hay otros economistas, algunos organismos internacionales, que estiman que la economía se va a ir enfriando en el curso del año. En medio de esta euforia, Gabriel Boric criticó a Belén Matei por haber criticado el desempeño económico chileno en Panamá. No hay que hablar mal de Chile en el extranjero, dijo. Yo creo que esto es una tontera. Yo creo que hay que decir siempre lo que se piensa aquí, en Chile o fuera de Chile, aquí y en la quebrada del Ají. La otra pretensión es tonta, tener un discurso interno y un discurso para afuera es tonto. Si todo el mundo sabe todo lo que se dice, todas las cifras, o sea, la pretensión del presidente es un pensamiento como antiguo, como atrasado. Lo cierto es que si uno mira cifras económicas, uno tiene que mirar el crecimiento y fundamentalmente, creo yo, entre otras cosas, el desempleo, porque finalmente la economía es para las personas, no es para otra cosa. Bueno, llevamos 2 años con un desempleo sobre el 8%. El desempleo ha bajado muy poco. Se ha desacelerado el crecimiento de la ocupación y también se ha desacelerado la creación de empleo. En diciembre hubo una importante caída en el número de personas ocupadas. Se estima además que la creación de empleo en 2024 en un porcentaje importante sería subempleo. O sea, yo diría, en vez de tanta algarabía y mensaje en X, sería bueno mirar estas cifras. En forma rara, un día sábado de madrugada, y además atrasado, el gobierno dio a conocer la cifra del déficit fiscal. Y la cifra es muy alta, muy superior a la que se esperaba. Pero además, eso significa que que la deuda creció a un 42,3% sobre el 41,2% estimado. Esto sobre el PIB. La diferencia usted puede decir que es menor, pero no, es una diferencia muy grande. El déficit en 2024 fue de 9.400 millones de dólares. Y escuche bien, casi 44.000 millones de dólares de deuda van a vencer durante el próximo gobierno. Como cualquier deudor que no puede pagar, vamos a tener que renegociar la deuda. Y naturalmente que esa renegociación se obtendrá a tasas de interés más altas. Solo en intereses, el próximo gobierno deberá pagar, escuche bien, 18.000 millones de dólares. Esto es impagable. Por lo tanto, más deuda. Es más de todo lo que se supone será la inversión fiscal en el próximo gobierno. Se da cuenta que es tan estúpida la actitud de celebrar un modesto 2,4% de crecimiento, 2,5% de crecimiento
ante tamaños desbalances, en que los responsables son Mario Marcel y Javiera Martínez, la directora de presupuesto, que impúdicos dan torpes explicaciones? A este gobierno habrá que, entre comillas, agradecerle la contratación de 100.000 nuevos funcionarios públicos. El gasto fiscal en intereses solamente de la deuda el año pasado creció en un espectacular 20% y superó la previsión del gobierno. En 2024 se excedió el presupuesto en gasto de personal en 5%, o sea, en unos 700 millones de dólares, y se subejecutó el presupuesto de inversión en 20%. El economista Jorge Quirós dice que desde 2014 a la fecha, la planilla, o sea, los sueldos multiplicados por número de empleados del sector público, ha crecido en 50%. Y yo no sé si usted, pero yo al menos no veo al Estado entregando mejores servicios pese a ese mayor gasto y la mayor cantidad de funcionarios públicos. Ya no hay holgura, ya no hay recursos para alguna catástrofe importante y menos con la reforma previsional. Si la ley de cumplimiento tributario no cumple con las expectativas de Javiera Martínez y Mario Marcel, todo este problema de la deuda va a aumentar. Y las estrecheces comienzan a sentirse. Hay recortes por todos lados, pero no es tan grande, pero es tan grande el déficit que estos recortes se están impactando poco. Yo diría que si en Chile se realizara un ajuste de gasto en serio, es posible que el país caiga en recesión. Incluso se bajó recién el presupuesto en salud en 15.968 millones de pesos. Claro, hace poco el presidente hizo un cheque y le mandó a Televisión Nacional 30.000 millones de pesos, el doble casi de la rebaja en gasto en salud. Yo creo que a veces entender la cabecita presidencial es un desafío mayor. Es posible que las utilidades de las empresas caigan este año, o sea que habrá menor recaudación de impuestos por ese rubro, en ese sentido. Una importante naviera china, hace algunos días, anunció que ya no va a llegar con sus barcos, a los puertos de la octava región, específicamente al puerto de Lirquén, y que desde ahora sus barcos desde China solo van a llegar a Chancay en Perú, y que si nosotros los chilenos queremos, bueno, que hagamos un cabotaje con barcos más pequeños desde Chancay a los puertos chilenos. Se nos están acumulando los problemas. A veces yo no sé en qué diablos piensa el presidente cuando se introduce en el mundo de la economía. Es como si le ocurriera lo que experimentaron los antiguos cuando se aventuraban a lo que ellos llamaban la terra ignota.